Aquí, ¿cómo estáis? Bienvenidos a The Fabulous Jobber. Hoy volvemos con un programa histórico. Medios nacionales se hicieron eco del debut de Axiom en SmackDown, bautizándolo como el primer español en debutar en la compañía. Pero no había debutado ya en la compañía cuando luchaba para la filial de la filial. Pues ya había debutado, ¿no? Pues ¿cuántas veces debuta? Vale, ha debutado en SmackDown. Vale. ¿El primer español en debutar en SmackDown? Pues sí. En SmackDown sí, pero no en la WWE. En la WWE sí, pero ¿cuándo cogemos el punto de partida? ¿Cuándo nos interesa o cómo va esto? ¿Es política el wrestling? Parece que sí. Bueno, seguimos. En otras ocasiones, otros medios se la cogieron con papel de fumar al decir y especificar que fue el primer español en tener contrato con la WWE. Ya no se atrevían a decir que era el primer español en llegar a la compañía de los McMahon, sino que ya tenía contrato. No sé cómo luchaban antes, pero algún tipo de contrato tendrían cuando solo luchaban en esa compañía, por ejemplo, en el año 70, como Crash Verdú, pero eso ya lo hablaremos a lo largo del programa de hoy. Hoy haré un repaso por los luchadores españoles que debutaron en WWE desde la era Capitol hasta la WWF, dado que después ni en WWF, ni en World Wrestling Entertainment, ni en WWE, porque también se pueden distinguir como dos etapas, dos periodos, porque ya la WWE pasó a ser WWE sin el la delante, pues también eran dos etapas. También podemos decir que a partir de esa etapa es válido una cosa o no es válido otra. Bueno, si os aburrís, lo podéis decir. Se cuestiona si hay que retroceder tanto en el tiempo o no nos viene bien. O sea, a ver, lo anterior a WWE no nos viene bien, porque ya nuestros argumentos se van, se esbafan como una gaseosa abierta durante mucho tiempo, como una botella de cava cuando pones la cucharilla para que no se vaya el gas, pues lo mismo, aquí se va yendo el gas, se va yendo el gas. Si nos sirve el argumento de coger como punto de partida a Bruno Sammartino y nos sirve el campeonato de Bruno Sammartino como la referencia a batir por Roman Reigns, ¿por qué no nos va a servir luchadores que incluso lucharon contra Bruno Sammartino y estuvieron en WWF? Pero quiero retroceder un poquito más en el tiempo para darle valor a todos los grandes luchadores que tuvimos en España. España fue uno de los lugares donde se crearon las mejores estrellas mundiales técnicamente. Eran luchadores duros, rudos, curtidos, con carisma, buenos. ¿Qué más quieres? Pues eso se vio en todas las ciudades de España que tenían espectáculo, se vio en Portugal, se vio en el resto de Europa, sobre todo Inglaterra, Bélgica, Francia y también en Alemania. Llegaron a Japón luchadores españoles y también, sobre todo, a Sudamérica y a los Estados Unidos de América. Entonces, es un poco hacer justicia de todos los grandes luchadores que parece ser que muchas veces lo nuevo es lo mejor, pero puede que sea mejor o peor o solamente diferente. Pero eso no nos va a hacer olvidarnos de las grandes leyendas que este país creó y exportó. El nombrar a luchadores españoles previos a Axiom, a Kid, o como queráis llamarlo, no le resta mérito a él. Es que Axiom tiene mucho mérito, sobre todo por dónde salió. No es que por dónde salió, me refiero un luchador hecho en España, con las ganas
y sobre todo la fuerza de voluntad de querer ser luchador y conseguirlo, por casualidad eso no se consigue. Ni lo consiguieron los luchadores que voy a nombrar ahora, ni lo ha conseguido Acción por casualidad. Entonces, que yo nombre ahora a luchadores previos no le quita mérito a él, pero es hacer un poco de justicia. Sacrificio, pasión, abnegación, entrenamiento y talento es lo que ha hecho llegar a lo que ha llegado a Acción, por ejemplo. Pero el Jover no sería Jover si no hiciera esta justicia histórica. Justicia histórica porque iba a decir que lo que más disfruto en la vida, no, afortunadamente hay algo más que el wrestling y a lo mejor, aunque está marcada la casilla de que no es para niños, pues hay otras cosas en las que se puede disfrutar diferentes, entonces no es el máximo disfrute lo que os voy a decir ahora, pero sí yo disfruto más indagando, investigando y descubriendo cosas en la hemeroteca que viendo lucha libre actual. Entonces, a mí me apasiona, sobre todo, encontrar cosas. Y como os mostraré también en Twitter, si no me sigues en la cuenta de Twitter de Fabulous Jover, en X, pues ahí tenéis también esta cuenta que yo voy subiendo pues artículos, cosas y alguna tontería que otra, porque también hay que subir tonterías. Subiré varios artículos de la prensa de la época, del año 47, por ejemplo, año 50, de luchadores que ya la prensa estadounidense se hace eco de ellos y además los pone en gran valía, porque, como os acabo de decir, han sido luchadores que eran muy, muy buenos. Se pueden hacer, si queréis, dos clasificaciones para no extender tanto el tema de decir, no, es que ha habido tantos luchadores antes que Acción. Sería desde Capitol hasta el día de hoy, o desde la WWF hasta el día de hoy. Pero ya que empezamos, vamos a empezar con Capitol. Luego ya cada uno que haga el ranking que le dé la gana. Pero yo lo pongo en común y os lo hago saber y llegar. Y el que lo quiera aceptar, que lo acepte. El que no, pues Acción, primer español. Y punto. También, por ejemplo, como se coge a Bruno Sammartino, como hemos dicho, de referencia, pues incluso en la WWF, como explicaré luego, yo siempre he defendido que Craser Verdú ha sido el primer español en llegar. Pero, siendo fieles y siendo Jover, Craser Verdú sería el segundo en WWF, porque cuando vayamos a Capitol, que es lo que voy a empezar ahora, no va a ser ni el primero, ni el segundo, ni el tercero. Pero eso lo vamos a desvelar ahora mismo. Y como siempre, también me gusta hacer una pequeña introducción, aparte del rollo que os acabo de soltar. Lo que os voy a decir es que ya lo he repetido en más de una ocasión, pero no por repetirlo no deja de ser cierto. Además, dice que una mentira repetida 100 veces se convierte en verdad, pues una verdad repetida 10 veces, pues más verdad es. El comienzo de la lucha en España, como ya sabéis lo que me seguís habitualmente, lo daté en 1909. Y digo lo daté porque eso salió de la investigación que yo hice, que luego se tradujo en la publicación del libro Memoria de la lucha libre en España, 1907-1936. Y yo lo daté en 1909 porque es cuando comienzan a impartirse clases de esta disciplina. Pero Óscar Alarcia, el editor, él le hizo, vamos a decir, gracia, o consideró que incluir en el libro a Raku, que era una celebridad de la época y era maestro de Jiu-Jitsu que llegó a España en 1907, pues es algo que se recoge en el libro y es como el precedente a la llegada de la lucha libre a España. Lucha libre que en principio era lucha grecorromana, pero lucha al fin y al cabo. Aquí, por ejemplo, se ve cómo un japonés llega a España, se hace celebridad, lucha contra una chica, que también es la lucha intergénero, empezó en España en 1907, antes de que existiera la propia lucha,
con Charito, imaginaros. Eso lo tenéis en el libro si os apetece, pues, comprarlo, porque vale 12 euros. 12 euros te lo gastas en un par de cervezas, en 2 cubatas mal puestos, además. Si te lo ponen bien, en uno. Mal echados, pues 2 cubatas. Merece la pena porque los cubatas te los bebes en 10 minutos. El libro lo tienes para toda la vida. Y además está muy bien documentado, con fotos, con texto, y lo que os digo, y es muy bonito, coño. En España se puede hablar de 2 periodos de lucha. El primero sería de 1909 a 1936. Pero dentro de ese primer periodo hay que hacerse eco que a partir de 1930 y poco ya comienza a quererse abrir la lucha libre paso. Cierto es también que en determinados eventos y veladas de lucha grecorromana se incluía un combate de lucha libre, pero no tenía la aceptación que tenía la lucha grecorromana. Por lo tanto, sería desde 1909 al 31-33 un periodo, y a partir del 31-33 es cuando se comenzaron los primeros combates a modo de prueba en determinadas ciudades, Barcelona, Madrid, pero hasta el año 36, que es cuando se hace la presentación de la lucha libre en España de los pesos pesados, porque se decía que lo que había antes eran pues luchadores muy limitados, con un peso corporal que no llamaba la atención, pues entonces este cambio a la lucha libre de los pesados es lo que haría diferenciarse de las anteriores. Eso sería en el año 36, cuando se coronó Pablo Gardiazabal como el primer campeón de los pesos pesados de España, y también se coronó el de los pesos medios. Ese año 36 sería el más grande, lo que pasa que ya lo hemos comentado alguna vez, pues imaginaros cuando estaba ya en la cúspide, estaba en el top de la popularidad de la disciplina, estalla la guerra civil y se trunca absolutamente todo, no solo la lucha libre, sino las vidas de miles y miles de personas. Luego ya una vez que poco a poco el país pues se fue recomponiendo, a partir de 1943 es cuando se data el restablecimiento de la lucha libre en España en el circuito catalán. Yo llamo circuitos, no lo he leído en ningún sitio, pero me parece una palabra que puede ser acertada porque en diferentes ciudades, sobre todo Zaragoza, Madrid, Barcelona, Palma de Mallorca, también en la costa de Levante, pues todo era... en Andalucía también había lucha libre, Murcia, todo había, pues eso, diferentes zonas en las cuales se desarrollaba. Todo estaba regido por las federaciones, primero locales y luego ya la española, y yo digo circuitos por no decir porque no eran territorios como tal ni eran empresas como tal, porque había promotores en vez de empresas. Entonces, circuito. Pues empezó en el circuito catalán en el año 43. Seguiría en Zaragoza en el año 46, pero ya en el 47 se estableció con la Federación Aragonesa propia para regir la disciplina desde la propia región, desde la zona en la cual se estaba desarrollando. Este segundo periodo se extendería aproximadamente 30 años, dando los mejores luchadores que ha tenido España, con permiso de Javier Ochoa y con permiso de Pablo Gardiazabal. Muchos de los españoles que estaban activos durante la guerra huyeron, como muchos españoles, otros que no luchaban dentro de un ring, luchaban día a día para poder vivir, pues se fueron a buscar un futuro mejor. Y muchos de ellos recalaron en Sudamérica, sobre todo por la facilidad de comunicación, y otros se quedaron en Europa. Pero como principalmente hablaré de Capitol, WWF, World Wrestling Entertainment, WWE, me remontaré a 1947, año de nacimiento de Capitol. Ya ese año llegaría el primer español a la empresa de McMahon. El primer español que luchó en la empresa de McMahon fue Eduardo Castillo. Eduardo Castillo
nació el 12 de abril de 1925 y debutó en Capitol el 16 de septiembre del 57, teniendo ese año 22 combates, pero no contra cualquiera. Ganaría 13 de ellos y, por ejemplo, a los que ganó sería Angelo Saboldi, Jody Hamilton, que sería uno de los asesinos, los Graham, Jerry Graham, Boris Malenko, casi nada, y incluso se impuso a casi todos ellos. O sea que era un luchador fenomenal que los promotores, el señor McMahon, lo vio y apostó por él. También lucharía por parejas, uniéndose al más popular del territorio, que en ese momento era Antonino Rocca. En el año 58 disputó 14 combates, ganando la mitad de ellos, y se aliaría con otro español, el segundo, que hablaré nada más acabar, de Castillo. Nada más y nada menos que con Félix Lambán, original de Egea de los Caballeros, provincia de Zaragoza. También lucharía con Gori Guerrero, el padre de él. Castillo ha sido uno de los mejores luchadores de la historia, pero estos que voy a nombrar hoy es que han sido de los mejores luchadores de la historia. Y para que lo veáis, os voy a decir el palmarés que ha tenido cada uno. El palmarés de Castillo, el 4 de marzo del 55, se proclamó campeón de Europa de los ligeros. Aquí también hay un pequeño lío porque llama ligeros, llama semipesados, semipesados y ligeros pesados, entonces monta un poco de lío, pero tampoco es algo que quiera aclarar ahora, porque si no sí que nos vamos a ir de tiempo porque no paro de hablar. Luego, al imponerse en Barcelona a Roger Gutiérrez. Lo tendría hasta el 15 de junio de ese mismo año y lo perdería ante uno de otros fantásticos luchadores, que era el gran Pedro Bengoechea. El 25 de marzo de ese 55 ganó a Rudy Saturski para proclamarse campeón del mundo del peso semipesado, siendo el primer español en ser campeón europeo y mundial del peso semipesado al mismo tiempo. 2 veces campeón del peso ligero en España, pero como pasa en el reinado de Flair, hay algún título fantasma que ganaría en una región y no sería reconocido en otra. Hay promotores que no les ha interesado pues que determinados luchadores tengan campeonatos, pues como pasó en el origen de la WWF, cuando tenían a Buddy Rogers o tenían a Luces, cambiaron a Buddy Rogers, no sabían si Antonino Rocca o Bruno Sammartino, pues les interesaba más un campeón que otro, y entonces en determinadas regiones pues uno sí que era válido y otro no. Tuvo también como grandes rivales a Bengoechea y Tarrés, entre otros. Los nombres más importantes de nuestra escena fueron contratados por promotores de todo el mundo y en 1955 volvió de una gira de Alemania y Austria como una gran estrella y ya sus combates se contaban por victorias, lo que le llevó a los campeonatos antes mencionados. A mediados del 57 se cambió de promoción al firmar con Bamala. En esa época, como os he comentado, no había federaciones, no había empresas de lucha, lo que había eran promotores que muchos de ellos alquilaban recintos para hacer esas luchas o simplemente el recinto actuaba de promotor. No iban de ciudad en ciudad, por ejemplo, lo que iban es, había un promotor, Bamala, que sobre todo estaba en Zaragoza, pero que se quiso abrir paso en Barcelona. Bamala era un tipo muy, muy listo. Bamala era entrenador, era luchador, era también promotor, lo era todo en la lucha libre. No hay que restar importancia en esa época a Madrid, pero aquí todos los promotores querían debutar y querían triunfar en Barcelona. Los espectáculos los llevaban sobre todo en el Gran Price y también en la época de verano se hacían en las plazas de toros, pero el Gran Price eran los propietarios de ese recinto y las plazas de toros las llevaba un promotor que se llamaba Balaña, pues este promotor les había cedido a Gran Price para que explotara
ese espectáculo en su plaza de toros. Bamala se reunió con Balaña y llegaron a un acuerdo. Este verano, una plaza, porque él tenía 2 plazas en Barcelona, una plaza para el Gran Prix y otra plaza para Bamala. Bamala pudo mucho, pudo poco, que se hizo con las 2 plazas de toros y fue ganando cada vez más espectadores. Y también ocurrió algo muy curioso. Las grandes estrellas que todo el mundo conocía en Barcelona estaban en el Gran Prix. Y él llegaba como nuevo con estrellas de Zaragoza y lo que hizo bien Bamala fue crear sus propias estrellas y presentarlas y ir ganando adeptos, ir ganando pues experiencia en Barcelona hasta que también cogió y empezó a fichar a los mejores del Gran Prix, como el Gran Prix también fichó a más de uno que había entrenado y había formado Bamala. Pero eso es los negocios en esta época y ahora. Para no extenderme mucho, hay que hablar de Bamala, hay que hablar del siguiente con programa especial para que veáis la gran historia que hay de la lucha libre y de los luchadores en España de la época. Por ejemplo, Barcelona en este caso era el centro de nuestro país en la cuestión de lucha libre y Castillo estaba en el top 10 de los mejores luchadores que desarrollaban allí en las diferentes promociones. Antes de acabar con Castillo, decir que no tengo datos sobre su fallecimiento, o sea que podría estar vivo y contar con 98 años, pero eso de momento no he llegado a investigarlo. Vamos con el segundo, vamos con Félix Lambán. Uno de los mejores luchadores, es que parece, no sé, un tópico, pero es que era uno de los mejores luchadores. Era un luchador muy tosco y muy rudo y que no caía muy bien en Barcelona. Bueno, era de Zaragoza, rivalidad siempre Zaragoza-Barcelona, y luego pues se enfrentaba a los mejores luchadores catalanes y muchas veces ganaba con su famosa corbata invertida, la llave con la que acababa la mayor parte de sus combates, que los contaba por victorias. Lambán debutó el 19 de noviembre del 57. Ese año tuvo 7 combates, estoy hablando de Capitol, 7 combates perdiendo solo uno. Y en 1958 tuvo en Capitol 14 combates, 7 victorias, 7 derrotas. También a lo largo y ancho de otras empresas de Estados Unidos estuvo desarrollando pues su profesión y también contaron con él determinados promotores y territorios. De hecho, llegó a ser con su hermano Emilio campeón por parejas en 1963 y también en 1964 en una empresa de Texas que se llamaba la IWE. Esa empresa solo operó 2 años, del 62 al 64, pero los godos fueron 2 veces campeones por parejas de la empresa. Palmarés de Lambán, campeón del mundo de los ligeros al ganar a Miquet el 4 de junio del 54, campeón del peso medio de Europa al ganar a Brendel en Zaragoza el 30 de diciembre del 50, 2 veces campeón de los pesados de España en el 53 y en el 58 y una vez de los ligeros de España en el 56. También fue una vez campeón del peso medio en 1950 al imponerse en Zaragoza a también un fantástico luchador, hijo de Javier Ochoa, Victorio Ochoa, que lamentablemente fue asesinado. De él también hay programa pendiente, como os he dicho, Lambán es una figura mítica y además decir que ha habido más luchadores de la ciudad en la que él nació, que es Ejea de los Caballeros. Pues 4 luchadores fundamentales de la historia de España nacieron allí, uno de ellos su hermano, y entonces hay también un programa pendiente porque hay un libro que se escribió como homenaje a esos luchadores de Ejea. Libro que mi amigo Francisco de Zaragoza amablemente me hizo llegar porque fue muy difícil encontrarlo. De hecho, yo me puse en contacto con el editor y el editor no sabía dónde estaban los libros porque hay muchas formas de escribir. Una forma es, como ayuntamiento, tengo una partida de dinero y ese dinero se lo doy a un escritor. El escritor no sé si tiene esa pasión
como puedo tener yo por la historia de la lucha libre y seguir la lucha libre como yo la sigo. No lo sé. La cuestión está en que le dieron un dinero y él hace su trabajo. Nosotros lo hacemos por amor al arte, por decirlo así. Entonces, cuando yo le dije de conseguir el libro, no sé dónde está, no tenemos copias, vete a la biblioteca del pueblo. Sí, la biblioteca voy a ir yo a Egea desde Las Palmas de Gran Canaria, mi niño. Cosas de editores. Bueno, eso es lo que me contestó y no lo pude encontrar, pero a través de Francisco me lo hizo llegar. Muchas gracias, Francisco. No solamente por hacerme llegar el libro, sino por el seguimiento y el apoyo a la página y al canal. En el 49, Lambán llegaría a Barcelona y pronto se hizo muy popular, destacando esa gran rivalidad que tuvo con el héroe local, Cabeza de Hierro Tarrés. Ahora vamos con el tercer español que estuvo en Capitol. Tuvo su primer combate el 6 de marzo del 58, teniendo 33 combates hasta agosto de ese año. Luego disputaría otros 15 al año siguiente, en el año 59. Estoy hablando de Hércules Cortés. Pepe Cortés destacaba por su gran físico, su altura, su fortaleza. Se estima que medía entre 1,85 y 2 metros, pues en el peso y en la altura de los luchadores siempre se exagera un poco, y de peso entre 135 y 160. Desde muy joven comenzó a hacer deporte destacando en atletismo, en jabalina, levantamiento de peso, en lucha libre amateur, siendo incluso campeón de España en el año 54 de esta lucha libre amateur. En la final ganaría a un mítico como fue Miguel de la Cuadra Salcedo, pues conocido figura mediática de la televisión, de la Ruta Quetzal y también una persona seria, pero era una persona pues muy querida en la época, pues cuando yo era niño, pues de los programas que salía y siempre era una persona como admirable por todo lo que había conseguido y todo lo que estaba haciendo. Hércules Cortés, el 23 de julio del 55, hay un artículo en el que hablan en España y lo apodan como el Tarzán español, destacando que no estaba muy curtido en la lucha libre, pero que sí que venía con un gran físico y también con una base de la lucha amateur. Ese 55 fue el año en el que debutó en el circuito de Cataluña. Se enfrentaría a luchadores como Font, como Carter, como Cebirian y otros muchos. También aparece inscrito en el 5º torneo de los Ases en Cataluña, presentado como campeón de España de levantamiento de peso del año 53. En el 56, en marzo más concretamente, vuelve de una gira por Francia y Bélgica y destacan que ha mejorado bastante técnicamente y lo apodan el Apolo español. Y se las vio, ¿contra quién? Contra Félix Lambán. Luego iría a luchar pues, a Venezuela y en el 58 es cuando dio el salto a los Estados Unidos, con diferentes alias. También lucharía en Canadá como Claudio Dasari. Se vería las caras con luchadores, por ejemplo, en otros territorios, porque también luchó en la NWA y en Maple Leaf en Canadá, con Johnny Valentine, con Fritz Boneri, o sea, luchadores de talla nacional, bueno, incluso Fritz Boneri, Japón, de talla internacional, pues bastante importantes. Pero Hércules Cortés no se quedó ahí. Llegaría a la Agua, que fue en el año 62, y en el 63 sería una de las figuras que optaría al título mundial que poseía, como no, Verne Gagne. Haría también parejas con diferentes compañeros, pero al final nunca llegaba a ganar ningún título. Ganaba combates, pero no títulos. Su vida profesional la pasaría sobre todo entre España y Estados Unidos. También haría sus pinitos en Canadá y en Francia. Y en el año 65 estaría en Australia, ganando campeonatos, como lo hablaremos ahora, en su palmarés. A finales del 70 llegó de nuevo a la Agua, donde se quedó hasta su fatal desenlace, siendo en 1971 uno de los mejores años para él, luchando de forma individual contra Nick Bockwinkel y también por parejas. Títulos que ganaría Hércules Cortés. El del mundo versión europea, ese lo ganó el 24 de junio de 1964, el Madrid contra Ilio Di Santo.
También ganaría el título de la IWA de Australia el 22 de mayo de 1965 contra Mitsu Arakawa. Luego también el campeonato por parejas de la AGUA, quizás el más importante de todos a nivel internacional. Supongo que el que ganó aquí del mundo versión europea también era pues algo muy importante, pero también se dice que Ilio Di Santo no lo ganó, sino que fue una transición para regalárselo a Hércules Cortés, pero eso tampoco le quita mérito. En la AGUA se alió con Red Bastien y ganaría los Basún el 15 de enero del 71, y ese título por parejas lo tendría en su poder hasta el fatal desenlace con ese accidente automovilístico en el que fallecería el 24 de julio. Hércules Cortés fue la primera y única celebridad de la lucha libre en España como tal. Tenía su espacio en televisión y también salía como artista en la época, pues porque hacía pulsos y iba recorriendo España, le daban, creo que 100.000 pesetas si ganaba alguien el pulso a Hércules Cortés. Luego salía con Julio Viera, que era un artista de Las Palmas de Gran Canaria, y salía con él y hacía pues como este surrealismo tipo Dalí, pues estas cosas extrañas, y salía él pues tirando de un tranvía, hacía pulsos con 3 personas a la vez, levantando pesas y contando historias. Pues esta fue la primera celebridad. Y también en esa época, daros cuenta que era ya los 70, el año 70, llegó André el Gigante a luchar con él, contra él, e incluso en Zaragoza lucharon, aparte de luchar en la costa levantina. Pues fue también un resurgimiento de la lucha libre por esta figura. Es muy importante tener referentes para que, sobre todo locales, para que la gente se coja y se, ¿cómo vamos a decir?, sea adicto, se interese por este deporte. Pues cuando ha habido tenistas, cuando ha habido grandes ciclistas españoles, todo el mundo veía el Tour, veía el Giro, tenistas igual, Fórmula 1, pues ahora, por ejemplo, si se apuesta por Acción y llega a la WWE de verdad, pues a Raw SmackDown, ha debutado en SmackDown, pues que cojan y que apuesten por él realmente, pues puede ser que sí, que si también la televisión, como hemos hablado de la importancia de la televisión en el wrestling, apoya, pues se puede hablar de otro resurgimiento de la lucha libre en España, que sería el tercero. A ver si es así. Ahora vamos con uno que fue el que más combates tuvo y el que le quita el puesto a Craser Verdú como el primer español en WWF, pero estamos todavía en Capitol. Y en Capitol es el cuarto. Gregory Harke, quizás el mejor de todos. Nació en el año 1923. Ojo a los números, disputó en Capitol 221 combates. El primero de ellos el 24 de abril del 58. Ese año disputaría 37. En el 59, 77 combates, siendo los más destacados los que le enfrentaron contra Johnny Valentine, contra Angelo Saboldi y con el Original Sick. El 10 de junio del 55 tuvo una oportunidad por el título por parejas que poseían los Graham con Alberto Torres de compañero, el puertorriqueño, si no me equivoco. En 1960 disputó 9 combates, uno de ellos una derrota contra Bruno Sammartino. En 1961, 16 combates, en el 62, 68 combates, 2 de ellos por parejas contra el Gigante Baba y otro también contra Buddy Rogers. Y ya en el último año que estuvo fue el año 1963, que peleó en 14 ocasiones. Aquí viene la aclaración. Gregory Harke estaba en Capitol cuando se convirtió en WWF. Entonces, es decir, él ese año, 63, en WWF es cuando tuvo 14 combates. He podido conseguir en artículos, que como os he dicho es como mi hobby, artículos estadounidenses que cogen y apoyan todavía más la cantidad de combates que ha tenido. Si a lo mejor como referencia te ponen ha tenido 14, pues yo he encontrado alguno más que no estaba en la base de datos de la ficha de Gregory Harke. O sea, todavía ha luchado más.
La cuestión está en que no fue contratado en WWF, sino que estaba ya en Capitol, y entonces fue como que cambió cuando cambió la empresa. Y era en el origen. También he datado siempre a Craser Verdú como el primero porque fue el más importante. Y además de eso, fue el que realmente tuvo un feudo que vamos a comentar cuando lleguemos a él, que estamos ya a punto de hablar de él. Seguimos con Jarque. Jarque, en España, fue campeón de Cataluña al derrotar a Tarrés el 27 de octubre de 1950. Del 45 al 57 lucharía en Cataluña. Aunque era habitual las giras que hacía, tanto por Europa como por Estados Unidos, luchaba también en territorios, en la agua, pero también en España sobre todo. Jarque estuvo en Capitol cuando cambió ese nombre. Y él fallecería el 1 de julio de 1998. Y como uno enlaza con otro, Jarque se enfrentó a Óscar Verdú con victoria el 6 de diciembre de 1957 en el Frontón Novedades, para que veas lo que encuentro. Vamos con el quinto. Este sería el quinto luchador que luchó en Capitol. Todavía estamos en Capitol. Los primeros combates que luchó Óscar Craser Verdú en Capitol fue el 1 de noviembre del 58 y el segundo, ese mismo año, pues el 29 de noviembre. Los dos los contó por derrotas. En 1960 tuvo un combate que lo ganó. Verdú comenzó a pelear en el circuito de Cataluña en 1955 y esa primera referencia que yo he encontrado en el mundo deportivo es del 4 de octubre de ese año 55 en un combate que le enfrentó a Tábola, y el día 8 se las vería, por ejemplo, con Villascusa, el 25 con Morales, en noviembre en el Apolo lucharía contra el campeón lusitano Joe Louis, o sea que empezaba poco a poco en España. Luego lucharía en Lérida, pero Verdú estaría 3 años en Cataluña hasta que ya dio el salto a Estados Unidos. Mientras tanto compartía cartelera pues, contra los mejores. Chauson también sería contra el propio Jarque que os acabo de nombrar. En el 59 consiguió con otro español que también está en esta lista, Juan Onaindia, el título por parejas de Ohio. Y también fue campeón por parejas con Buddy Rogers, no Craser Verdú, que él fue con Roddy Piper, sino Juan Onaindia. Estuvo viviendo prácticamente en Estados Unidos y luchaba también en Canadá, hasta el 27 de abril del 62, que aparece de nuevo en Cataluña otra vez. Y nada más y nada menos para verse con Tarrés, que era la figura número 1 de Cataluña. Y el segundo enfrentamiento también sería con Lambán, o sea que no venía aquí de rositas. En el 63 se volvió a Estados Unidos y ya las apariciones en España fueron muy esporádicas. De hecho, cuando venía a visitar a su familia o de vacaciones, aprovechaba y pues echaba algún dinerillo al bolsillo luchando pues con la fama que había adquirido en Estados Unidos, pues venía un español que había triunfado en Estados Unidos. También lucharía en Inglaterra y en Alemania. En el año 70 es el año de Craser Verdú, es cuando llegó a la WWF y pasaría todo ese año luchando para los McMahon y también para la empresa de Bruno Sammartino, que era Spectator Sport, pero que esa empresa también era en la que él defendía el título de la WWF. El primer combate importante que tuvo en su carrera en la WWF fue el campeonato de Estados Unidos contra Bobo Brasil, que aquí fue una doble cuenta atrás. Sin duda, lo más importante que hizo en su carrera fue el ser aspirante al título de los pesos pesados de la WWF, nada más y nada menos que en el Madison Square Garden. Ese título tenéis que saber que lo poseía Bruno Sammartino. Ese combate se dio el 15 de junio de 1970. Combate que batió récord total de taquilla y récord total de asistentes. Estamos hablando que fueron 20.000
819 asistentes y en taquilla recaudó más de $85.000. Y para más Inri, ganó el combate, porque Bruno Sammartino tuvo un corte, según narran, en el ojo, tendría en la ceja, va a tener un corte en el ojo, tuvo un corte en la ceja y por exceso sangrado pararon el combate, perdió Bruno Sammartino, pero en esa época no se podía ganar un título con ese tipo de descalificación. Por lo tanto, Craser Verdú lo único que podía era optar a una revancha. La revancha se daría después de un mes y en 15 minutos Bruno ganaría a Craser Verdú. Luego ya en el 71 luchó en Ohio, luchó para los Von Erichs, también lucharía para la ASWA, para la NWA en el 75 y luego ya en el 76 fue el año que de forma individual y por parejas fue cuando ganó ese título con Roddy Piper, otro con Frank Monte y también el título individual de la NWA de las Américas. Hasta el 78 siguió luchando en Florida, pues por ejemplo contra Tully Blanchard, ya nombres más recientes en el tiempo, Tully Blanchard, Kevin Sullivan, Dustin Rhodes y también contra Steve Kane, quien haría también de Doink y haría de Skinner en la WWF. ¿Qué más decir? Que luego se fue a vivir a Alemania y que allí fallecería en el año 2004. Vamos con el sexto. Hemos hablado de él ahora mismo, que era Juan Sebastián o Juan Onaindia. Nació en Vizcaya el 24 de junio del 22. Casado también con una luchadora que se llamaba Belle Starr. Sus mayores logros los obtuvo en la lucha por parejas, pues ganando el título del peso pesado de la MWA de Ohio, ganó también los títulos por parejas de la MWA de Ohio, también ganaría el título con Craser Verdú y con Buddy Rogers, también el campeón del Pacífico del Noroeste de la NWA, o sea, él fue también uno de los más grandes a nivel de títulos que consiguió en Estados Unidos. Decir que aparece desde 1956 en España, el 17 de julio del 56 lucharía también contra Gilbert Leduc y el 4 de septiembre contra Nikolai Sigumilov, y más tarde ya en Estados Unidos, que llegaría en el 57 a la Pacific Northwest Wrestling, el territorio de la NWA, es cuando ya llegaría el tema de los títulos. En el 61 llegaría a Capitol para luchar en el Madison Square Garden. Allí 16 combates para más tarde hacerlo en la agua, en Canadá, lucharía contra el padre de los Russo, contra Bruno Sammartino, contra Larry Hennig, incluso en 1963 lo haría también contra Hércules Cortez. Al final todos se encontraban, de una manera o de otra, hacían parejas, se enfrentaban entre ellos, pues porque eran luchadores que eran muy buenos y muchos de los promotores querían contar con ellos. En la CWF haría pareja con Craser Verdú y luego, que aquí viene lo interesante, formaría una pareja que se llamaban, eran enmascarados, los Masked Gauchos, pero el mismo compañero que tenía fue el que montó los Rugged Russian, que fueron los gimmick que desarrollaron en la WWF. Estos rusos optaron en varias ocasiones al título por parejas de la WWF que poseía Karl Gotch y René Goulet, pero nunca pudieron hacerse con ese campeonato. En 1971 y 72 tendríamos a un español batallando por ese título. 34 combates disputaría en el 71 y 40 en el 72. También ese gimmick lo desarrollaría en Japón. A lo largo de su carrera ha disputado más de 2.500 combates, sobre todo en Estados Unidos, aunque también ha luchado en más lugares del mundo. Falleció el 26 de junio de 1990. Estos serían los 6 luchadores que lucharon en Capitol. Y aparte,
3 de ellos lucharon también en WWF. Ahora vamos con el único que solo luchó en WWF, un mítico, Jim Oliver. Jaume Oliver y Fontera, de Palma de Mallorca, nació el 1 de agosto del 27. Disputaría 5 combates en la WWF en 1978. Esos 5 combates los perdió. Formaron parte del programa de la WWF Championship y All Star Wrestling. O sea que fue, pero perdió. Pero allí estuvo en la WWF en el año 78. En 1945, en su ciudad natal, el empresario Jaume Planas fundó un gimnasio Baleares, que ahí lo formaría como boxeador. Tuvo una carrera amateur de boxeo corta, incluso cogió y representó a la selección española en los Juegos Olímpicos de 1948. Pasaría a profesional, pero no, al final no triunfó, no le terminó de gustar y es cuando fue a la lucha libre. El 1 de diciembre del 50 fue campeón del peso medio de Cataluña. El 31 de mayo del 51 ganaría Tarrés por el título del peso medio de Europa, teniéndolo un poco más de 2 meses. El 22 de febrero del 52, campeón del peso medio pesado de Cataluña. El 9 de mayo del 52 ganó a Bengoechea el título español de los medios pesados, teniendo a la vez el primero que lo tuvo, el de Cataluña y el de España. Pero el 13 de octubre del 52 fue suspendido por 6 meses y le quitaron los 2 títulos. Bueno, lo que hizo fue arrearle al árbitro. Entonces le quitaron los 2 títulos y lo suspendieron 6 meses. Luego tendría que esperar hasta el 20 de agosto del 55 para ganar el campeonato de España de nuevo. Lucharía hasta el año 64 y murió en un accidente de aviación estaba pilotando pues una avioneta de su propiedad en el año 98 y pues se estrelló y falleció. Ya como resumen del programa, porque nos hemos ido, pero bueno. Decir que si tomamos de referencia a Capitol, Axiom sería el 8º español en debutar. Si tomamos de referencia la WWF, sería el 5º. Cuando yo siempre defiendo que Verdú es el primer español, porque se toma como referencia el título de San Martino, y cuando San Martino no tenía ese título, pues ya no estaba luchando Gregory Harke. Por lo tanto, sería Krasser Verdú el primero, pero si hay que ser escrupuloso de verdad, el primero sería Gregory Harke. Todos los luchadores mencionados pues, han sido de los mejores del mundo, o sea, luchadores que todos los promotores se lo rifaban para que estuvieran en su promoción. En la historia de España han habido luchadores magníficos y desde aquí siempre habrá un huequito para ellos, para hacer justicia histórica y aunque no les guste a más de uno y más de dos, pues aquí lo haremos, porque la investigación y también el reconocer lo que han hecho otros antes que los de ahora es algo importante. Ahora parece que todo el mundo pues tiene que ser mejor, tiene que, no sé, leo yo, soy el mejor de España, he hecho historia, he tenido una carrera no sé qué, pero bueno, al final profesionales eran estos. Y así lo demostraron y así llegaron a donde llegaron. Y hablando de llegaron a dónde llegaron, hasta aquí hemos llegado el día de hoy. Chicos, chicas, nos vemos.